Hace muy poco os analizaba aquí en el canal el patinete eléctrico Navi N65, un patinete estándar y un patinete más corriente que el que os muestro en este vídeo. ¿Y cuál es el que os voy a mostrar en este vídeo? Pues concretamente el Bollys C1 Pro. Un patinete muy potente, un patinete que yo podría decir que parece una moto más que patinete, y un patinete del cual os voy a comentar algunos aspectos legales aquí en España para que lo tengáis en cuenta antes de comprarlo. Así que nada, si queréis saber cómo es este patinete, no os perdáis el vídeo. Bien, ahora que hemos visto el unboxing del patinete, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y vamos a analizar todos los componentes del mismo. Lo único que tenemos que hacer es montar el manillar, ya que el resto viene prácticamente ensamblado. Como podéis ver, simplemente es colocar el manillar en la posición que veis en la imagen y sujetarlo con una pieza con 2 tornillos que viene incluida en el kit. Un proceso súper sencillo y un proceso que no nos va a llevar más de 5 minutos hacerlo. Una vez que hemos apretado estos tornillos con la llave Allen que viene incluida en el kit, hemos de conectar 2 cables que son los que van a transmitir velocidad, iluminación, etc. Los cables vienen identificados por colores y también es muy sencillo realizar su conexión. Una vez hecho eso, también hemos de proceder a colocar el timbre, un timbre muy sencillito y un timbre de plástico que la verdad no me ha gustado demasiado si por ejemplo lo comparo con el timbre que trae el patinete que os he probado hace poco aquí en el canal. Se coloca simplemente apretando un tornillo, como podéis ver en la imagen. Además, este patinete nos incluye un soporte para el teléfono móvil, por si por ejemplo quisiéramos llevar la aplicación de mapas con el GPS activado y conocer en todo momento pues el estado del tráfico, etc. Eso sí, he de comentaros que es muy ancho y estorba un poquitín si lo colocamos en la parte derecha, es decir, estorba con lo que es el acelerador, que como veréis va en esa parte del manillar. Mi recomendación es que vosotros lo pongáis al revés, es decir, coloquéis el timbre en la derecha y este soporte en la izquierda para que os moleste menos. En la parte trasera nos vamos a encontrar un freno de disco que, como podéis ver, tiene un aspecto magnífico. Un freno que frena muy bien y sobre todo que va muy suave. Las ruedas del patinete son de 10 pulgadas y fijaos el dibujo tan profundo que tiene, es decir, tiene unos tacos la goma que nos va a dar una adherencia como si de una moto se tratara. Es una de las cosas más sorprendentes que tiene este patinete. Además, por si fuera poco, la rueda trasera va amortiguada con doble amortiguador y esto se nota muchísimo, sobre todo si circulamos por terrenos de tierra, piedra, etc. Prácticamente parece que vamos por terreno liso, es decir, absorbe todos los baches, todas las vibraciones y nos hace una circulación mucho más cómoda. Digamos que es un patinete más todoterreno que el Navi N65 que probé hace muy poquito aquí en el canal. El patinete viene con un asiento que se puede quitar fácilmente con 4 tornillos con llave Allen que están fijados a lo que es la base del mismo. Un asiento que es regulable en altura de forma muy fácil, pero un asiento que tenemos que tener cuidado porque no es legal aquí en España. Es decir, es un asiento que deberíamos de quitárselo. Eso sí, mientras grababa el vídeo he probado a circular con el asiento puesto y he de deciros que es súper cómodo, está muy bien amortiguado. En la rueda delantera también tenemos freno, pero en este caso es un freno de tambor. Además, también comentaros que, como podéis observar en la imagen, dicha rueda delantera está amortiguada, con lo cual mejor aún por el tema de baches, vibraciones, etcétera, que os comentaba anteriormente. Esto es una de las cosas que más he notado con respecto al patinete Navi N95. El perfil de la rueda delantera es el mismo que la rueda trasera, el dibujo es el mismo y he de deciros que no son ruedas macizas. Son ruedas que tenemos que inflar, como veréis posteriormente en el vídeo. Aunque también he de deciros que son muy resistentes ante pinchazos, cosa que es muy común en este tipo de patinetes. En la parte delantera tenemos una triple luz LED que va a alumbrar muchísimo. Y es otro de los detalles que más me ha gustado, porque así podemos circular de noche con total tranquilidad. Fijaos aquí el detalle del timbre, que es muy sencillito, simplemente se trata de una campana a la que golpeamos
con ese dispositivo tan pequeñito que veis ahí. Además, la empuñadura está construida de una goma suave y a la vez resistente que se adhiere muy bien a nuestra mano y que nos va a hacer una conducción más segura. La pantalla es lo más flojito de este patinete, es muy sencilla, tiene un único botón y desde ahí podemos ver velocidad instantánea, kilómetros recorridos, nivel de batería y si tenemos activo o no la velocidad de crucero. También podemos operar con las luces, pero he de comentaros que, como digo, el funcionamiento y la activación es correosa. En la parte derecha tenemos lo que es el acelerador del patinete, que como podéis ver se opera de forma también muy cómoda, y he de deciros que este patinete alcanza una velocidad, según el fabricante, de máximo 25 km por hora, con lo cual sería legal aquí en España, pero yo lo he probado y la verdad es que alcanza bastante más, es decir, lo he llegado a poner a 30 km por hora, sin ningún tipo de problema, gracias a la potencia que tiene el motor sin escobilla de 600 vatios de potencia, es decir, un motor súper potente, sobre todo si lo comparamos con el patinete anterior, el Navi N65, con una aceleración todavía mucho mayor. Esto es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarlo, sabiendo que en España la velocidad máxima legal son 25 km por hora. Además, fijaos el detalle del soporte del móvil, lo cómodo que es y se adapta perfectamente al ancho del mismo. Yo lo he probado con un iPhone 13 Pro Max y perfecto, aunque bien es verdad que es un soporte bastante baratero. Y este es el botoncito metálico con el cual podemos controlar todo lo que es la funcionalidad del patinete. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar aquí abajo el botoncito de suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La pata de cabra sí que me ha gustado mucho más que la del patinete anterior, porque además está amortiguada y se ve muy resistente. Se ve una pata de cabra muy duradera. Y justo encima de la pata de cabra, como podéis ver, tenemos una tapita de goma con el puerto de conexión que permite cargar la batería de 48 voltios y 13 amperios que nos va a dar una autonomía máxima de hasta 45 kilómetros. Yo no he podido probar todavía si esto es así, pero no os preocupéis que os hablaré de ello en el podcast Más que Teclas una vez que realice más pruebas de autonomía con este patinete Boss G C1 Pro. El sistema de plegado del patinete se hace a través de un seguro que podéis ver ahí en la imagen, lo desplazamos hacia arriba y después presionaríamos esa palanquita que tenemos ahí hasta doblar el patinete de forma súper cómoda y súper rápida. Bien es verdad que eso sí, he notado que está bastante duro y tal vez con el tiempo coja un poquito de holgura para que se doble con mayor facilidad. Además, una de las cosas que me ha gustado mucho es que tiene regulable la altura del manillar de forma súper cómoda para adaptarlo a nuestras necesidades. Esto es un detalle muy bueno, ya que podemos regular el patinete a la altura de nuestro cuerpo. El patinete está muy bien construido y además la base sobre la que colocamos los pies es súper ancha. Este patinete soporta una carga de una persona de hasta 120 kilos. En la parte trasera tenemos una luz que se enciende cuando frenamos bien con el freno derecho o bien con el freno izquierdo. Esto está muy bien porque así avisamos a los coches que vengan detrás que nos estamos parando y circularemos con una mayor seguridad. Y luego fijaros el detalle que os comentaba anteriormente de la luz, lo bien que alumbra y lo bien que se ve. Como podéis apreciar, un patinete con un estilo muy de moto entre comillas, que nos va a dar muchísima potencia y nos va a hacer los trayectos muy cortos, es decir, ideal para los que vivimos en ciudad o también para los que viven en campo y quieren circular por carreteras o terrenos más complicados. Vamos a inflar ahora las ruedas del patinete, ya que vienen de fábrica un poquito flojas, y lo vamos a hacer con el inflador eléctrico de Xiaomi que también os analicé aquí en el canal. La presión máxima recomendada por el fabricante para estas ruedas es de 40 psi. Recomiendo mucho este tipo de inflador porque, como podéis ver, se hace de forma muy cómoda y muy rápida. Bueno, ahora que ya hemos inflado las ruedas del patinete, vamos directamente a la calle, vamos a probar este patinete y vais a ver la gran cantidad de potencia y energía y fuerza que saca. Las pruebas que he hecho con el patinete me han demostrado la gran potencia que tiene, muchísimo más potencia que el anterior, y esto es debido a que el motor es de 600 vatios en lugar de 500, con lo cual nos brinda, aparte de esa fuerza, una mayor aceleración y un mayor reprise, que eso sí nos va a provocar un poquito de vértigo a la hora de conducirlo. Hay que tener mucho cuidado con ello.
Eso sí, comentar que el patinete es muy estable y en ningún momento nos da la sensación de que nos vayamos a caer. Como os comentaba anteriormente, el asiento no está permitido en nuestro país, aquí en España, ya que podría considerarse este patinete como una moto eléctrica y nos pueden exigir matrícula, documentación, etc. Entonces lo mejor es que lo quitemos y lo utilicemos de pie. Un proceso muy sencillo que nos deja lo que es la base del patinete libre. He echado en falta una aplicación para el teléfono móvil que nos pudiera controlar lo que es los parámetros del patinete e incluso pudiera bloquear con contraseña como ocurría en el N65. Pero bueno, tampoco es una cosa que sea de extrema necesidad. La circulación de pie en el patinete también es muy estable, pero eso sí, da un poquito más yuyu por la gran aceleración que tiene dicho patinete. Es decir, sentados vamos como más seguros, aunque una vez que te acostumbras a hacerlo de pie no hay ningún tipo de problema. Y ya por último, la prueba de fuego que he hecho es subir la misma cuesta que subía en el vídeo anterior y he de deciros que en este caso se nota la potencia más que de sobra, es decir, un patinete que sube una cuesta de un ángulo de 25 grados a una velocidad de 10-12 km por hora, es decir, 4 o 5 km por hora más que el Navi N65. Bueno, ¿qué os ha parecido el patinete Bogix C1 Pro? Interesante, ¿verdad? Yo me quedo con el tema de la amortiguación, me quedo con el tema de la potencia, me quedo con el reprise que tiene este patinete, que me ha sorprendido mucho si lo comparo con el patinete anterior que os comentaba en el vídeo pasado. Un patinete que no podemos utilizar con el asiento que trae, pero ya habéis visto que se puede quitar fácilmente porque eso sería ilegal aquí en España, y un patinete que tenemos que tener también cuidado porque es muy rápido, más de 25 km por hora, y eso a día de hoy también es un problema aquí en España. Son dos cositas que tenéis que tener en cuenta antes de comprarlo. Os voy a dejar los enlaces de compra y más información en las notas del vídeo para que le echéis un vistazo, y si puedo también, por supuesto, un cupón de descuento para que os salga más barato. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.